Bienvenidos a nuestro programa de química. Dentro de las muchas ramas que abarca la química, el día de hoy elegimos explicarles acerca de la química analítica, con la finalidad de que al terminar estos 10 minutos sean unos expertos y puedan explicarle a cualquier persona todo lo que abarca el mundo de la química analítica. Pero antes que nada, ¿ya sabes qué es la química analítica? La química analítica es la ciencia que se dedica a inventar y aplicar conceptos, principios y estrategias para medir las características de los sistemas químicos. Se enfoca en desarrollar, mejorar y validar métodos analíticos ya establecidos y se divide en dos. Cuantitativa, que esta busca conocer la composición de una muestra y determinar la cantidad de una sustancia específica que se encuentra en la muestra. Y también está la cualitativa, que determina qué tipo de constituyentes están presentes en la muestra analítica. Espera, hay algunas palabras que no me resultan muy familiares. Exacto. Para poder continuar explicando todo acerca de la química analítica, es necesario primero familiarizarnos un poco con algunos términos. El primer término que necesitamos entender es el de una muestra. Resulta ser una palabra que usamos con mucha frecuencia en nuestra vida diaria, pero involucra ciertas cosas que no con frecuencia nos ponemos a pensar. Una muestra siempre es representativa de un total y aleatoria de un lote. El segundo término es el de un analito, que es el componente de interés de una muestra. Todo lo demás en ella es la matriz de la muestra. Por ejemplo, si tomáramos una muestra de agua de mar, para evaluar los niveles de sal, nuestro analito es el cloruro de sodio y todas las bacterias y contaminación, y el agua es la matriz de la muestra. Un análisis es un método analítico mediante el cual se determina la cantidad de analito en una muestra. Por otra parte, un ensayo es el proceso que se realiza al hacer un análisis, y mediante un ensayo determinamos qué cantidad de una muestra dada es el material de interés. Todos estos términos se agrupan de una u otra forma cuando hablamos de un protocolo, ya que este se refiere al conjunto de instrucciones escritas para el análisis de una muestra. Esas instrucciones se caracterizan porque son especificadas por un organismo competente, que si son seguidas al pie de la letra, esa institución será la que sustente la veracidad y confianza de tus resultados hasta cierto punto. Otro tema que debe ser considerado es el marco legal y normatividad. ¿Y en qué consiste eso? Mira, la química analítica como ciencia encargada de la medición está basada sobre un conjunto de ideas y métodos que son útiles para distintos campos de la ciencia. Por tal motivo, esta ciencia debe cumplir con ciertas normativas. Las normativas son reglas de carácter obligatorio emitidas por una autoridad normativa que tiene como objetivo regular conductas y procedimientos que las instituciones o organizaciones demanden. La normatividad que demanda la química analítica es un trabajo conjunto que se encuentra más cerca de lo que podemos imaginar, tanto en nuestras vidas diarias como en el ambiente laboral. Por ejemplo, para que una empresa productora de alimentos pueda llegar a distribuir sus servicios, anteriormente tuvo que cumplir con los requerimientos que distintas normas de aseguramiento de calidad le exigen. Pensemos en el principal aliado de la comida mexicana, la tortilla. El simple hecho de que las empresas productoras de tortillas puedan distribuir su producto las obliga a cumplir una normativa específica, la cual exige cumplir con requerimiento de calidad y aseguramiento del producto. No obstante, es importante señalar que esta normativa se compone de otras que ya han sido emitidas. Una parte fundamental de la química analítica es realizar o diseñar métodos de muestreo. Por tal motivo es importante saber que hay diferentes tipos de muestras, las cuales pueden variar de acuerdo a su tamaño y tipo. ¿Hay algunos pasos específicos que se deben seguir? Sí, claro. Por ejemplo, en la industria alimentaria, para poder determinar el programa de muestreo, es conveniente realizar los siguientes pasos. Primero, debes de establecer un plan de muestreo. Después, hay que determinar el método de muestreo y hacer que la muestra sea lo más representativa posible para poder obtener resultados viables. Después, hay que establecer métodos de muestreo. Esto quiere decir determinar los instrumentos de extracción, los cuales dependen del tipo de muestra a analizar. Pero también hay que preparar la muestra. Algunos métodos de preparación de la muestra son los siguientes. Puede ser filtración, extracción, decantación, centrifugación, cromatografía e inclusive digestión. Oye, pero ¿qué pasa si no ocupas la muestra en ese momento? Por supuesto, también la debes de conservar. Todos los puntos antes mencionados son sumamente importantes. Sin embargo, este paso es determinante, puesto que si se realiza de manera adecuada, hay que asegurar las características y la composición de la muestra. Y pues, por último, hay que formalizar el muestreo. ¿Qué? ¿Formalización de qué? Se refiere a oficializar todo el proceso de muestreo que se ha realizado. ¡Qué interesante! Ahora les vamos a explicar acerca del manejo de datos en la química analítica, algo súper importante en el lab. Cuando manejamos datos en el laboratorio, hay ciertos aspectos que debemos mantener en consideración.
Pero antes de continuar hablando del manejo de datos, me gustaría definir dos conceptos muy importantes para asegurarme que las siguientes explicaciones sean claras. El primer término que me gusta definir es el de muestra control. Una muestra control se caracteriza por contener cantidades conocidas del analito y estas se intercalan entre muestras desconocidas durante el análisis de rutina. El segundo término es el de blanco. El blanco contiene todos los componentes de la muestra excepto el analito. En vez de este, contiene una cantidad de agua igual a la del analito. Ok, creo que ya me quedaron claros. Continuando con el tema, al realizar un experimento debemos tener presente que toda medida tiene alguna incertidumbre, factores o variables impredecibles que hacen variar nuestros resultados y pueden ser corregidos o no. A estos errores les llamamos errores experimentales. Por más que un resultado se exprese con un grado de confianza muy alto, siempre va a existir un error que nos limite de tener un resultado que se puede expresar con total certeza. Estos errores son de dos tipos. El primer tipo es el error sistemático o determinado. Se origina por un fallo en el diseño del experimento o por un fallo en un equipo. Lo podemos detectar y corregir, como darnos cuenta que un equipo no está sirviendo adecuadamente o que se le dio un tratamiento no ideal a una muestra. El segundo tipo es el error aleatorio o indeterminado. Se origina por efectos de variables incontroladas y a veces hasta incontrolables en nuestras medidas. Está presente en nuestras mediciones y podemos estar conscientes de él, pero como mencioné, no se puede eliminar, solo reducirse mejorando el trabajo experimental. Entonces, si sin querer cometí un error, ¿ya no hay forma de que mi experimento sea preciso? Digo, exacto. No, espera, ya me confundí. En caso de que hubiéramos cometido un error a la hora de preparar una disolución con nuestra muestra, un error determinado nos daría valores incorrectos. Este experimento no sería exacto. La exactitud es un término que tiende a ser confundido con la precisión. Por más inexactos que esos resultados fueran, aún podrían ser precisos, porque la precisión es una medida de la reproducibilidad de un resultado, mientras que la exactitud mide la proximidad del valor medido a un valor verdadero. ¿Pero qué es el valor verdadero? El valor verdadero es el mejor valor obtenido y por tanto debe haber sido obtenido por una persona experimentada y que usa un procedimiento bien definido. Primero me gustaría hacer una introducción a unos conceptos para entender mejor esto. La velocidad de reacción es uno de ellos, que es el cambio de concentración de un reactivo por unidad de tiempo. Se mide la cantidad de un producto formado en un lapso determinado. Existen factores que la afectan, como temperatura, catalizadores o concentraciones de los reactivos. Otro elemento importante es la constante de equilibrio, también llamada ley de acción de masas. Se basa en la idea que en el equilibrio es un proceso dinámico que, aunque las reacciones químicas parecen detenerse, las cantidades de reactivos y productos son constantes, ya que las velocidades en ambos sentidos son iguales. También existen factores que lo afectan, como concentración, presión, temperatura, adición de algún catalizador. Oye, ¿y el equilibrio qué aplicación tiene en la vida diaria? Los equilibrios rigen fenómenos muy diversos, desde el plegamiento de las proteínas en las células humanas hasta los efectos de la lluvia ácida en los minerales, pasando por las reacciones en medio acuoso. ¿Y existe alguna teoría o principio que sustente el equilibrio químico? Sí, es el principio de Le Chatelier. Afirma que la dirección por la que el sistema vuelve al equilibrio es aquella que tiende a contrarrestar parcialmente el cambio aplicado al sistema por la adición de uno de los reactivos o productos a un sistema. Había escuchado alguna vez que el cociente de la reacción es lo mismo que la constante de equilibrio. ¿Es esto cierto? Primero me voy a referir a cociente de reacción por Q y constante de equilibrio por K. Tienen la misma forma, pero las concentraciones en la Q son reales. Es importante comparar sus valores para determinar la dirección de la reacción neta para llegar al equilibrio. Si Q es igual a K, el sistema está en el equilibrio. Si Q es menor a K, los reactivos deben convertirse en productos. Si Q es mayor a K, para alcanzar el equilibrio, los productos deben transformarse en reactivos. ¿Y existen otros elementos relacionados con el equilibrio químico? Sí, existe la fuerza iónica. Esta es la medida de la concentración total de los iones en una disolución. Además, el efecto del pH. Es importante señalar que la solubilidad de compuestos que contienen aniones básicos aumenta conforme disminuye el pH. Otro término que hay que recordar es el ácido. Como un donador de protones a otra especie, mientras que una base es un aceptor de protones a otra especie, como por ejemplo el amoníaco. Un ácido o base fuerte son aquellos que se encuentran 100% ionizados. Un ácido débil es aquel que se disocia solo parcialmente en agua, mientras que las bases débiles son aquellas cuya reacción no llega a producirse por completo. ¿Y entonces el agua en qué categoría entra? ¿Un ácido o una base? El agua experimenta un fenómeno denominado autoionización o autoprotólisis, en cuyo proceso puede actuar como ácido o base.
Oye, ¿y qué es un buffet? Es una mezcla de un ácido y su base conjugada. Debe haber cantidades comparables entre estos para que haya un efecto tampón significativo. Pero, ¿cuál es su función? Se opone a cambios de pH cuando se le añaden ácidos o bases o cuando se diluye. Bueno, el siguiente tema es el análisis gravimétrico y volumétrico. El análisis gravimétrico son los métodos cuantitativos basados en mediciones de la masa de un producto con una balanza analítica, mediante la cual se calcula la cantidad de analito que hay en una muestra. Existen dos tipos, de precipitación y volatilización. El analito en el primero debe de ser separado de una disolución de la muestra como un precipitado y es convertido a un compuesto de composición conocida que pueda pesarse. El producto ideal para un análisis gravimétrico debe ser insoluble, fácilmente filtrable, muy puro y debe de tener una composición conocida. Se prefieren los precipitados formados por partículas grandes, ya que son más fáciles de filtrar y lavar para eliminar impurezas. Además, suelen ser más puros que los precipitados formados por partículas finas. ¿Y qué más hay que saber del tamaño de partícula en los precipitados? El tamaño de partículas de los sólidos formados por precipitación varía enormemente y se pueden clasificar como suspensiones coloidales, cuyas partículas son diminutas, son invisibles a simple vista y no sedimentan, por lo que son difíciles de filtrar. Aguarda, ¿en qué consisten las suspensiones coloidales? Bueno, son un sistema químico formado por pequeñas partículas distribuidas en un medio homogéneo. La parte homogénea se denomina fase dispersante y el conjunto de partículas fase dispersa. Y por otro lado, también existen las suspensiones cristalinas, que es una dispersión temporal de las partículas en fase líquida. Estas tienden a sedimentar espontáneamente y son fáciles de filtrar. ¿Por qué se afecta el tamaño de partícula? El tamaño de partículas se afecta por solubilidad del precipitado, temperatura, concentraciones de los reactivos y velocidad a la cual estos son mezclados. Por otro lado, tenemos la gravimetría de volatilización, en donde el analito es convertido en un gas de composición química conocida para separarlo de los otros componentes de la muestra. La masa del gas sirve como medida de la concentración del analito. El analito, sus productos se volatilizan por medio de calor. El residuo es pesado y se determina la cantidad de analito presente en la muestra mediante la diferencia de pesos. Se dividen en dos subclases, directo e indirecto. Otro elemento clave para el análisis es el factor gravimétrico, que es la equivalencia estequiométrica entre dos sustancias y se utiliza para el análisis de resultados del método gravimétrico. Además, existe el análisis volumétrico. Es una valoración en donde se determina el volumen o la masa de titulante necesaria para reaccionar completamente con el analito. Las valoraciones son utilizadas para determinar ácidos, bases, agentes oxidantes, agentes reductores y otras sustancias químicas. El siguiente tema que nos gustaría tocar tiene que ver con los métodos instrumentales que utilizamos para comprender y aplicar los fundamentos científicos del análisis de las sustancias materiales. Estos se dividen en tres: electroquímicos, espectroscópicos y separaciones o cromatográficos. En los electroquímicos están los conductométricos, potenciométricos, voltamperometría y la polarografía. Dentro de los espectroscópicos está la espectroscopía UV y visible, la espectroscopía infrarroja, la espectrofotometría y la espectrometría atómica. Y dentro de los cromatográficos están los de gas sólido, la de absorción, la cromatografía de intercambio iónico y la cromatografía en gel. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y esperemos que te haya servido de mucho nuestras explicaciones. Acabas de tomar un curso completo de química analítica.